conocí ya hace muchos años viendo resonancia, por ahí compartimos casos. Es el doctor Alejandro Goizueta. Voy a leer un poco de su CV resumido. Es egresado de la Universidad de las Peruanas, una especialidad en clínica médica realizada en la Universidad de Buenos Aires. Realizó un curso de una pasantía en resonancia magnética en Buenos Aires, igual en el Instituto Neurológico, donde yo tengo estudios en Sobosco, miembro de la Asociación de Neurología Peruana, de la Asociación Peruana de Neurología, y actualmente es dedicado al servicio de neurología clínica y neuroimagen, ¿no? En diferentes partes de Lima, y lo refiero a la mayoría de casos de imágenes, resonancias y demás, a Alejandro. Y nada, placer de tenerte aquí, amigo, y ahí lo van a ver en varios de los módulos que vamos a tener. Y nada, es que aprovechen ahora todas las bases, porque ahí va el hablar los siguientes módulos más avanzados. Listo, amigo, nada, te dejo. Gracias, gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Creo yo, voy a poner ahorita ahora sí. Me parece que vamos a partir muy de la base, porque a partir de acá todo lo van a volver a estar viendo en el transcurso del curso, ¿ok? Entonces, los principios de tomografía y resonancia magnética es importante saberlos, porque ya es muy común, bien, solicitar estos estudios, ¿sí? Perdón, ahí está. Vamos a poner 4 puntos claves en esta charla, en la cual vamos a conocer algo muy básico de los principios físicos de cada uno, cuando también solicito la resonancia magnética o la tomografía, a la vez también conocer las ventajas y desventajas del estudio, y sobre todo también conocer la terminología, ¿okay? Es importante también saber que estos estudios de resonancia y tomografía, pues no es que uno sea mejor que el otro, ¿okay? El arte, creo yo, es poder aprovechar cada estudio, bien, saber solicitar cuándo yo voy a hacer uno o el otro, ¿ok? Y también con respecto a la terminología, bueno, cada método diagnóstico tiene su terminología, ya que vamos a estar leyendo informes, sobre todo también a la hora, para hablar el mismo idioma, se puede decir, ¿ok? Y no tener esas confusiones con respecto a la tomografía y a la resonancia. Bien, entonces, estos métodos de estudio, por si acaso, como estamos hablando de neurología, pertenecen pues o están dentro de lo que es un abordaje de un paciente neurológico, ¿bien? En donde primero, pues, al haber sido revisado el paciente, hacemos después el diagnóstico neuroanatómico, o sea, localizamos dónde está la lesión para tener después los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y después de ahí, nosotros vamos a solicitar nuestros métodos complementarios, en las cuales ahí está incluido la resonancia y la tomografía, ¿ok? O sea, no es que sean estudios que se pidan así al azar o de frente, sino lo importante para aprovechar esos estudios, el paciente ha tenido que ser neurodiagnosticado, pero sobre todo también cuando pongo los diagnósticos diferenciales, es importante solicitar estos estudios teniendo la sospecha de qué enfermedades, ¿bien? O sea, me refiero a, yo ya tengo que saber qué más o menos voy a buscar, ¿ok? Y a la vez también estos estudios no necesariamente son para diagnosticar, sino también pongo la otra D, es también para descartar, ¿ok? A lo que voy es que no esperen necesariamente que estos estudios le van a salvar la vida, ¿bien? Porque a veces es un poco frustrante cuando a veces no encontramos nada, y va a pasar en muchas situaciones, ¿ok? Por eso la importancia en qué voy a diagnosticar o qué quiero encontrar y también qué quiero descartar, ¿ok? Bueno, entonces, como les comentaba, estos estudios son focalizados o de preferencia focalizados. Bien, por eso es importante diagnosticar cuando solicitamos un estudio de resonancia, por ejemplo, pedimos, si queremos ver el encéfalo, obvio ya está incluido pues lo que es cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Bien, pero en la médula espinal tratamos no pedir lo que se llama, pues, le ponemos este nombre medio vulgar, perronancias. Bien, lo ideal es que el paciente vaya con órdenes
de la médula espinal, por ejemplo, de acuerdo al segmento que yo quiero evaluar, ¿sí? Por eso he diagnosticado y veo resonancia magnética de la cervical craneal, de la cervical caudal, toracolumbar, ¿bien? Para que así se aproveche mucho mejor el estudio, ¿ok? Entonces, veamos el tema de la tomografía computada. Es importante saber que este estudio diagnóstico es básicamente un rayos X, ¿sí? Se utiliza radiación ionizante. Bien, entonces, antes, este estudio al principio se creó, vamos a ponerlo así, para ver el tema del cerebro, ¿ok? Pero lo importante es que primero, o sea, los cortes son axiales, así en secciones, para evitar lo que se llama la superposición de estructuras que tenemos con los rayos X, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabaja esto? Voy a saltearme primero la diapositiva de acá. Algo muy básico. En realidad, los tubos de rayos X, bien, es el mismo principio de los rayos X, perdón, los tubos de rayos X, valga la redundancia, van a emitir estos rayos y van a atravesar la estructura a evaluar, o sea, el cuerpo del paciente. Bien, ¿y qué es lo que va a detectar estos, bueno, también valga la redundancia, los detectores, así se llama, los detectores, van a detectar los diferentes coeficientes de atenuación, bien, de cada tejido. ¿A qué me refiero? Que cada tejido va a inhibir los rayos X, ¿sí? Vamos a poner que los rayos X son como de color negro, bien, tiene que pasar. Pero cuando un tejido es muy denso, por ejemplo como el hueso, pues va a atenuar esos rayos X y ya no se va a ver negro, sino se va a ver blanco, se va a ver brillante. Bien, es por eso que un tejido, cuanto más denso es, se va a provocar lo que se llama la hiperatenuación. Bien, y por eso se va a llamar hiperatenuante. Y cuando un tejido, básicamente como el pulmón o el aire, va a pasar esos rayos y se va a ver como oscuro, y es lo que se le va a llamar hipoatenuante. Bien, también se le llama hiperdenso o hipodenso. Entonces, estos tubos de rayos X, perdóname, con los detectores, se encuentran en esta estructura que es el ganglio. Bien, y el paciente en la camilla, pues, va a pasar así a una velocidad bastante rápida y los cortes van a ser tomados en forma pues transversal, ¿ok? Entonces, así, básicamente, ¿ok? Para evitar esa superposición. Entonces, como cada tejido, como les comentaba, tiene un distinto tipo o coeficiente de atenuación, por eso hacemos lo que se llama la ecuación de Hounsfield, pero bueno, ese es un poquito complicado de explicar, es muy físico. Pero lo que yo quiero que se lleven es que los tejidos en tomografía van a mostrar distintos tipos de escala de grises, ¿ok? Entonces, como les comentaba, el hueso, al ser la estructura de repente más compacta, más densa, más sólida, ¿ok? Pues va a atenuar mucho más. Entonces, el rayos X, vamos a decirlo así, se va a ver pues muy blanco. Es el tejido que va a atenuar mucho más. En cambio, el aire, por decirlo así, va a atenuar casi nada. Entonces va a dejar pasar el rayos X y se va a ver negro o hipoatenuante o hipodenso, ¿ok? Y siempre la referencia va a ser el agua, por decirlo así. El agua va a ser como llamado isodenso, ¿ok? Entonces, todo lo que esté por encima del coeficiente de atenuación del agua va a ser positivo y lo que va a estar por debajo va a ser negativo, ¿ok? Entonces, cada tejido atenúa distinto. Bien, y ya se le colocó un valor que son las famosas unidades Hounsfield, ¿ok? Entonces, el hueso, por ejemplo, atenúa más o menos entre los 700 y los 3000 unidades Hounsfield. Si se dan cuenta, el tejido blando, ya como los músculos u otros, por ejemplo, los órganos abdominales, van a atenuar entre unos 30-50 aproximadamente. El líquido cefalorraquídeo 15 no es un valor exacto, por si acaso, ¿bien? Es solamente para que lo tengan como referencia. Pero el agua sí está como el 0,
pero por debajo del agua, por ejemplo, el tejido como la grasa, ya el pulmón y el aire va a ser mucho menos. ¿Ok? Para que se den un ejemplo, bien, si nosotros miramos una tomografía en un corte transversal de justo del encéfalo, esta es una vista más o menos a la altura del diencéfalo, vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo, atenúa más o menos, o sea, tiene, perdón, unas 7 unidades Hounsfield, es mucho más que el agua pura, ¿bien? El tejido muscular, por ejemplo, el músculo temporal, tiene 50 unidades Hounsfield y el tejido encefálico aproximadamente 29 unidades Hounsfield. Esto de acá, por si acaso, no es que se lo tengan que saber de memoria. Esto es algo que les da el programa. Cuando uno ve en el software y se pone el ratón bien en cada tejido, en el software le va a salir. O sea, no es necesario aprendérselo. Bien, pero sí es importante saber qué tejido atenúa más o atenúa menos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos, no sé, una masa que está por acá, si vemos que tiene unas unidades Hounsfield de aproximadamente unos 500 para arriba, por decirlo así, 1000, 1500, uno podría tener la sospecha de que esa masa tiene pues una naturaleza ósea. ¿Me dejo entender? Exacto. Y si, por ejemplo, no sé, en el abdomen tenemos un tejido que está subcutáneo, ¿bien? Y tiene una atenuación, unas unidades Hounsfield aproximadamente, que es negativa, uno podría sospechar que se trata de un lipoma, ¿bien? Porque tiene unas unidades Hounsfield compatibles con la grasa. ¿Me dejo entender? O sea, para eso de repente nos sirve, ¿ok? Para tener esa gran sospecha de los tejidos. Obvio, no podemos nosotros sacar conclusiones histopatológicas, ¿bien? Y a la vez, en la tomografía, nosotros podemos jugar lo que se llama con el ancho de ventana. Bien, en términos vulgares vamos a decirlo ventanear, ¿bien? O sea, del mismo tejido, del mismo estudio, nosotros podemos, pues, jugar con la imagen. Y de repente, si yo quiero ver muy bien los tejidos blandos, voy a tener que ponerlo en una ventana de tejidos blandos, pero si se dan cuenta, el tejido óseo ya no lo voy a poder notar bien, pero en este caso priorizo los tejidos blandos. En cambio, en la ventana ósea voy a priorizar en ver lo que es el detalle óseo, pero el tejido blando ya no lo voy a notar para nada. En cambio, en la ventana pulmonar voy a detallar mejor el tejido pulmonar, pero ya no voy a ver nada de lo que es el tejido blando y tejido óseo. ¿Okay? Entonces, a lo que voy es que cuando uno verifica un estudio de tomografía, hay que verlos en las distintas ventanas. Si quiero evaluar bien el hueso, voy a tener que ponerlo en una ventana ósea, y si el tejido blando, en una ventana de tejidos blandos. Bien, repito, esto también el software se lo da. Cuando uno lo mira, pone solamente ponerlo en ventana de cerebro, en ventana de abdomen, ya le sale eso. Y eso de repente se va a ver en las prácticas. ¿Ok? Para que se den una idea, al igual. Si yo quiero, por ejemplo, evaluar el encéfalo, lo voy a poner en la ventana pues, de tejido. Hay una opción que dice ventana para cerebro. ¿Ok? Entonces, ya uno puede evaluar bien, por ejemplo, lo que son los ventrículos, la línea media, los surcos, ¿sí? Pero si yo quiero ver bien el hueso, voy a tener que cambiar de ventana para que se den cuenta. Ya veo acá que este hueso cortical, acá veo 1626 unidades Hounsfield, ¿sí? Pero no veo el detalle del cerebro, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Si quiero evaluar, por ejemplo, los linfonódulos, el tejido muscular, entonces voy a tener que ponerlo en una ventana de tejidos blandos, ¿ok? Si quiero evaluar la columna, de preferencia, el detalle óseo me lo va a dar, obvio, la ventana ósea. ¿Se dan cuenta? En este tipo de ventana vamos a poder diferenciar el hueso cortical con el hueso esponjoso. Entonces, tiene mayores unidades Hounsfield el hueso cortical, que es 1828 aprox, y el hueso esponjoso 328. Pero eso me lo detalla la ventana ósea. Si yo lo pongo en ventana de repente de tejidos blandos, ya eso no lo puedo diferenciar, ¿ok? Pero voy a poder ver bien, por ejemplo, el tejido muscular, ¿sí?
el hígado, perdón, el vaso y el riñón, ¿ok? Si se dan cuenta, la grasa es negativa. Bien, entonces acá sabemos que esta estructura es grasa, porque tiene menos unidades Hounsfield que el agua. Y acá, si se dan cuenta, es menos 960, porque es aire, está dentro de un asa intestinal. ¿Ok? Entonces, para eso nos ayuda. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, hay una lesión ocupante de espacio, más o menos me di cuenta cuántas unidades Hounsfield tiene para yo tener una gran sospecha de qué naturaleza es. ¿Ok? Bueno, entonces, viendo esto, vemos que las principales indicaciones de este estudio de la tomografía, por ejemplo, ver a detalle el tejido óseo, bien, malformaciones, lesiones traumáticas, lesiones osteoproliferativas, ¿ok? ¿Sí? Voy a ver con mucho detalle, por ejemplo, si hay una fractura, ¿sí? Por ejemplo, la cavidad nasal, también, si es que hay una lesión ocupante de espacio, alterando la neumatización de una cierta cavidad. Como este también veo un buen detalle de la destrucción ósea. ¿Okay? Entonces, aparte voy a ver bien también el tema de la periórbita, las huellas timpánicas y bueno, el tema de articulaciones que lo utilizan también bastante los traumatólogos. ¿Okay? La gran ventaja de la tomografía es que es un estudio, la verdad, bastante rápido. Yo pongo unos 20 segundos, puede ser un poquito más, pero es bastante rápido en realidad. ¿Sí? En pacientes, por ejemplo, de urgencias, en un estado crítico, pues me va a ayudar un montón, porque de repente no se tiene que movilizar, perdón, con una inmovilización nada más química es más que suficiente. En el caso de, puedo colocar también multiparamétricos si lo quiero estar ahí monitoreando al paciente. Y también, bueno, si el paciente tiene implantes ferromagnéticos. El inconveniente es que para el sistema nervioso central no es tan bueno, ¿okay? No voy a ver ese detalle, bien, del sistema nervioso, ¿ok? A la vez también la bioseguridad del paciente y del personal, o sea, es un rayos X mucho más potente, entonces todos tenemos que tener bastante cuidado en estar no tan cerca de repente donde se dispara, ¿bien? Sé que hay un cuarto que está pues protegiendo, pero de todas maneras, por si acaso, ¿no? El proceso de imagen, cuando pongo que es lento, eso se encarga básicamente el tecnólogo, el licenciado de imágenes que está haciendo ese estudio, ¿ok? Obvio, como cualquier, a comparación de otros, el acceso pues es limitado, ¿bien? Y también el costo a comparación de otros estudios es mucho más caro. Cuidado con la radiación también, pero hay algo muy importante que les quiero comentar. Tratamos siempre de focalizar los estudios. De preferencia, sé que nos cuesta mucho de repente estar extendiéndolo, ¿no? Hacer un estudio de columna completa, ¿ok? Pero si podemos focalizar mejor para irradiar también menos al paciente, ¿sí? Entonces, pero sé que es muy tentador cuando hacemos tomografía, ¿bien? Estamos más expuestos a, por favor, una tomografía de todo, aprovechando la cabeza, ¿sí? Entonces, pero es un consejo que siempre comento, de preferencia lo más focalizado posible. Bien. También utilizamos medio de contraste, obvio en este caso utilizamos el yodo, ¿sí? Más o menos lo utilizamos pues a una dosis de 1 a 2 mililitros kilo, ¿ok? En este caso lo utilizo, o voy a hablar más de lo endovenoso. Yo tengo casi nula experiencia en lo que es el tema de mielo-TC, ¿sí? Ya que, bueno, también ahí tenemos el resonador, entonces ya utilizamos más la resonancia, ¿bien? Pero también se utiliza para la mielo-TC, ¿ok? Entonces, en cuestión de la preparación, nosotros, pues, obvio, o lo podemos hacer en un sitio aparte, pero por temas prácticos lo hacemos en la misma mesa, a menos que el paciente sea muy grande, ¿ok? Y como les comentaba, el estudio es bastante rápido, ¿sí? En realidad yo trato, esto no es un video que yo lo tomo, le digo a alguien, trato de no colocarme en la ventana, por si acaso,
aunque se ha medido bien el tema de la radiación y dice que no pasa, pero igual, por si acaso. Entonces, hay un operario que se encarga de adquirir esas imágenes. O sea, no es necesario nosotros aprender ese tipo de técnicas, eso ya hay un personal. Bueno, eso es con cuestión de la tomografía. Vemos las ventajas, las desventajas de cada estudio. Y con cuestión de la resonancia es totalmente distinto, porque acá no utilizamos radiación, acá utilizamos magnetismo, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, ¿de qué trata esto? Va a depender mucho de los átomos de hidrógeno de cada tejido. Bien, este átomo de hidrógeno es el que se ha escogido porque tiene una carga, bien, un campo magnético, y ese campo magnético es utilizado. ¿Cómo es esto? Normalmente, en nuestro cuerpo, los átomos de hidrógeno están así al azar, bien girando, pero cuando están sometidos a un campo magnético, que es el resonador es un imán, por si acaso, bien, están sometidos a ese campo magnético, por lo general, pues cambian su eje, se ponen como en fila, bien, algunos se ponen en dirección hacia el campo magnético, otros antiparalelos, bien, pero lo importante es que se ordenen. Bueno, y lo que va a pasar es que dentro del resonador, estos átomos reciben una onda de radiofrecuencia, ¿ok? Entonces reciben una onda de radiofrecuencia y estos átomos pues van a girar su eje. Lo importante es que al girar, estos átomos están absorbiendo energía, están acumulando energía, ¿bien? Entonces, cuando ya se deja de pasar esta energía, que lo hace el operario también, va a devolver esta energía como eco, ¿bien? Va a liberar esa energía. Entonces, este de acá, esta energía va a ser mandada como una señal, ¿sí? Y esto es lo que va a detectar la computadora. O sea, cada tejido va a mandar una distinta señal dependiendo de la cantidad de hidrógenos que haya en ese tejido. Es por eso que un tejido que tenga mayor contenido de agua, que hay mayor contenido de hidrógeno, se va a ver pues más brillante, ¿sí? Es lo que se le va a llamar más hiperintenso. ¿Por qué? Por la intensidad que más bien hay mayor señal, ¿sí? Por eso los líquidos en resonancia magnética se van a ver brillantes, pero bueno, en una secuencia especial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? Es por eso que este estudio, este método diagnóstico, perdón, es muy bueno para ver el tema del encéfalo, el sistema nervioso central, ¿sí? Podemos decir que es el gol estándar para ver el sistema nervioso central. Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad de hidrógeno que hay ahí, que es detectada en la resonancia magnética. Entonces, el hueso, como tiene menor cantidad, ya no te va a dar ese detalle, ¿sí? Por eso acá la tomografía le va a ganar a la resonancia magnética. ¿Okay? También podemos ver algunas lesiones periféricas como raíz nerviosa, ¿sí? También podemos ver el tema de estudios de la cavidad nasal, ¿sí? Estudios también de las huellas timpánicas. También en la tomografía podemos ver las huellas timpánicas y podemos ver la cavidad nasal, pero de repente en la tomografía, si quiero yo de repente priorizar en evaluar lo que es el hueso, entonces voy a escoger la tomografía. Si quiero ver de repente una lesión dentro de la cavidad nasal, si está invadiendo el encéfalo y en la lesión encefálica, voy a tener que hacer pues una resonancia. Ya va a depender mucho de lo que nosotros queremos evaluar. ¿Ok? El inconveniente de la resonancia magnética, a diferencia del tomo, es que el tema de la anestesia es mucho más largo, ¿ok? Aproximadamente demora entre unas media hora, ¿ok? Una columna puede demorarte sí, entre 40 minutos, ¿sí? Dependiendo si es que tenemos que hacer pues varios tipos de secuencias, que ahorita lo voy a explicar. El costo también es elevado, ¿sí? Y también este tema pues de que no podemos utilizarlos en pacientes que tienen implantes ferromagnéticos, pero muy grandes, ¿ah? Y sobre todo en un resonador pues potente. Pero en los resonadores que normalmente utilizamos, que es un resonador de bajo campo,
Sí hemos utilizado pacientes que tienen algunos implantes pero pequeños, ¿ok? Claro que no se utiliza o sea, si por ejemplo queremos estudiar la columna, pero justo el paciente tiene, no sé, un alfiler o algo en el estómago, sí te va a hacer pues un ruido ahí, bien, te va a alterar la calidad de imagen. Pero si queremos evaluar un encéfalo, que el paciente tiene algún tornillo, no sé, en la rodilla, la verdad es que no nos va a alterar tanto, bien. La gran ventaja, obvio, como les comentaba, es que el sistema nervioso, es que nos permite el buen detalle del sistema nervioso, es inocuo, o sea, me refiero que acá ya no produce un efecto pues, biológico a diferencia de la tomografía, ¿sí? Bueno, no se ha todavía comprobado, entonces es por eso que el personal, en este caso los anestesistas, pueden estar adentro, ¿ok? Con mucho cariño siempre muestro estas imágenes porque estos dos pacientes y los dos colegas que están ahí son los primeros que me ayudaron en la resonancia magnética en el 2017, más o menos, o 2016, sí, octubre del 2017. Entonces esos dos pacientes son como los primeros y los dos primeros anestesistas que me ayudaron ya hace como 5 años más o menos. Bien, ellos saben que siempre los muestro, ¿ok? Entonces, pero el paciente está monitoreado adentro, en cambio en la tomografía no, el paciente está en el equipo, ¿sí? Y el anestesista está afuera nomás, pero es rápido, ¿sí? Con respecto a la posición, estos son imágenes antiguas, antes los colocábamos de cúbito lateral, ahora ya lo ponemos como esfinge, ¿sí? Y cuando yo les comentaba que se emiten ondas de radiofrecuencia, es por medio de la antena, bien, que vendría a ser esta es la bobina o la antena, que es la que envía esta señal y también la que capta esta señal. ¿Ok? Entonces, cuando un paciente por eso es focalizado, si yo quiero evaluar el encéfalo, lo voy a poner en una antena, o sea, dentro de la antena, pero no todo el cuerpo. ¿Ok? También es muy importante saber que la estructura a evaluar tiene que estar acorde con la antena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a poner acá esta diapositiva, porque la calidad de imagen va a depender de eso también, ¿sí? Antes que nada, a veces nosotros pensamos que la resonancia magnética es un estudio que va a salir con una calidad de imagen muy buena, como en humanos, ¿sí? Y eso no es tanto así, ¿bien? Hay imágenes a veces que nos decepcionan. Me ha pasado cuando hago esto, ¿bien? Entonces no necesariamente quiere decir que la imagen va a ser mucho mejor que una tomografía. Entonces, ¿por qué? Porque va a depender de la intensidad del resonador, ¿sí? Cuando uno pregunta si tu resonador es de mala calidad o de buena calidad, no es tanto la pregunta, perdón, no es la mejor pregunta, sino es qué potencia tiene tu resonador, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el resonador se mide por medio de la potencia, ¿sí? Por medio de lo que se llama los teslas. Para que se den una idea, un campo magnético es el campo magnético terrestre es decir 0,5 Gauss y un Tesla es de 10.000 Gauss, ¿sí? Entonces, un imán, el resonador, el imán del resonador tiene aproximadamente entre 0,35 Teslas o 1 o 1,5 Teslas, ¿ok? Acá lo voy a poner. Después también la calidad de imagen va a depender mucho de la densidad de átomos de hidrógeno. O sea, un tejido que te dé o que tenga mayor cantidad de hidrógeno, de repente te puede dar mejor señal y por ende mayor calidad de imagen, ¿sí? Por eso que el tejido óseo no nos va a ayudar tanto. Bien, y justo ahora sí voy a mostrar la diapositiva, anterior, el tamaño del paciente. En tomografía, de repente si tenemos un chihuahua, la calidad de imagen me va a salir casi similar a si tuviera un San Bernardo. Pero en resonancia magnética no es tanto así. Sufrimos bastante si tenemos un chihuahua, bien, o de un paciente de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque nosotros al evaluar al paciente y lo colocamos dentro de una antena, de repente me va a dar mejor calidad de imagen el paciente que está acá, en esta antena, porque está justo ahí. No hay mucho espacio que sobra. En cambio, en este paciente, sí, bien, me va a dar mucho espacio. Y este espacio
es captado como ruido. Bien, entonces es lo que vulgarmente de repente le vamos a decir no se ve nítida la imagen, pero en resonancia decimos se ve ruidosa, ¿sí? Y eso generalmente pasa porque de repente la estructura evaluar, pues, o sea, dentro de la antena había mucho espacio que sobraba, ¿ok? Entonces esto creo yo que es importante porque muchos de nosotros creo todavía estamos utilizando resonadores de humanos, ¿no? ¿Sí? O sea, no todos somos de Lima, ¿no? De Arequipa, creo. Huancayo. De Huancayo, ¿no? Entonces, si queremos nosotros ir a centros humanos, pues de preferencia estar nosotros ahí para evaluar eso, ¿no? De que la antena esté acorde con la estructura a evaluar. ¿Bien? Entonces, este es un resonador de bajo campo, el que ahora estamos utilizando en el centro veterinario. Bien. Y este es un resonador de alto campo, de 1.5 teslas. Los dos los hemos utilizado, siempre hemos estado así, bien, yendo y viniendo. Entonces, pero ahora ya nos quedamos con el de 0.35 teslas. Para que se den una idea, más o menos la diferencia de cada imagen. Bien, entonces como les comentaba, el detalle, la gran diferencia del detalle con respecto a la tomografía es que en la resonancia nosotros podemos evaluar bien pues ya la diferencia de la sustancia blanca con la sustancia gris, los ventrículos, bien, pero se puede diagnosticar, ¿eh? De hecho, la mayoría de resonadores veterinarios a nivel latinoamericano son de bajo campo, ¿ok? Los que se venden de uso veterinario generalmente son de bajo campo, ¿bien? Y este, por ejemplo, una columna. Al final, como le digo, sí te da una mejor calidad de imagen, pero no por eso podemos dejar de diagnosticar con uno de bajo campo, ¿ok? Otra cosa también, o la gran ventaja que tiene un resonador de alto campo, es que es mucho más rápido, es casi la mitad de tiempo, ¿sí? Si yo les dije 40 minutos, acá será 15 minutos de repente una columna por ahí, ¿bien? Mientras más potente, o sea, 3 teslas, por ejemplo, va a ser también más rápido, ¿ok? Entonces, perdón. ¿Está bien? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Está todo tranquilo? Ahora, yo les había mencionado con respecto a la tomografía que en una sola toma uno puede evaluar distintas formas, o sea, en distintas ventanas. Y eso es con una sola toma nada más. En cambio, en la resonancia magnética no podemos hacer eso, ¿sí? Cada tejido lo tenemos que evaluar en distintas tomas, lo que vamos a llamarle secuencias. Bien, se puede manipular la imagen. Principalmente, la resonancia magnética eso de la brillantez que nos dan los líquidos, se va a ver en la secuencia llamada T2, bien, en esa ponderación, bien, en donde los líquidos ahí se van a ver brillantes y en cambio en otra secuencia ya los líquidos se van a ver negros, bien, en la secuencia T1. Entonces, a lo que voy es que cuando uno, por ejemplo, evalúa una resonancia magnética, primero tiene que ubicarse en qué secuencia lo está viendo, ¿sí? Para poder ahí más o menos poder diferenciar el tipo de lesión. Pero el truco está en cómo está pintado esos líquidos, qué señal me dan los líquidos. Si en la secuencia, si en esa secuencia los líquidos están brillantes, entonces es una secuencia en T2. Y si los líquidos están negros, oscuros, entonces es una secuencia en T1. ¿Ok? Después hay otra secuencia que es el flare, en donde ya voy a suprimir de repente los líquidos circulantes como el líquido cefalorraquídeo. Bien. Entonces, como yo les comentaba, cuando hay una imagen que te da mucha señal por la potencia que se ha dado, entonces el agua se le va a llamar hiperintensa, ¿sí? Y en la secuencia T1 el agua va a ser hipointensa. Entonces esa es la gran diferencia con respecto a la tomografía, ¿ok?
es ya la denominación de intensidad, ¿ok? En la secuencia FLAIR, entonces se va a ver el agua también hipointensa, pero una particularidad que te va a dar es que acá los líquidos estáticos, básicamente los inflamatorios, se van a potenciar. Acá sí se va a ver hiperintenso. Entonces, en la secuencia FLAIR va a potenciar el agua patológica, ¿ok? Otra estructura que generalmente es hiperintensa en T1 y en T2, por lo general es la grasa, ¿ok? Entonces, a lo que voy es que en ciertas secuencias, como en el T2, pues ciertas estructuras te van a dar más señal, ¿bien? Y hay otras que te van a dar menos señal. Por ejemplo, en la secuencia T2, paradójicamente, vamos a ver que la sustancia blanca es casi hipointensa. En cambio, la sustancia gris es hiperintensa, ¿sí? Paradójicamente, ¿ya? La sustancia blanca es más oscura que la sustancia gris en la secuencia T2, ¿bien? Y los tejidos musculares, ¿bien? Son un poco más hipointensos. En tomografía les había dicho que la base es el agua, ¿sí? Entonces, una estructura es más hiperintensa con respecto al agua, pero en este caso podemos utilizar que esta estructura es más hipointensa con respecto al encéfalo, ¿ok? O sea, cuando evaluamos cerebro, lo comparamos con respecto al encéfalo, ¿ok? Bueno, en cambio en la secuencia T1 es un poco más anatómica. Voy a poder ver mejor a detalle los músculos, ¿sí? Pero no veo una gran diferencia con respecto a la señal de la sustancia blanca con la sustancia gris, ¿ok? Entonces, esa es otra gran diferencia. El FLAIR básicamente, pues, para la anatomía tampoco ayuda mucho, solamente es para aclarar más esas lesiones, pues, patológicas. Entonces, para que se den una idea, en la secuencia T2, ¿ok? Y T1, siempre lo más oscuro, por decirlo así, va a ser lo que es el hueso, bien, el hueso cortical, básicamente, exactamente, ¿ok? Los ligamentos también. Pero en la secuencia T1, como le había dicho, los fluidos, los líquidos, suelen ser hipointensos. La sustancia gris suele ser ya un poquito más isointenso, ¿bien? La musculatura también, pero un poco más, casi por ahí la misma señal. Pero la sustancia blanca sí suele ser un poco más, de repente, hiperintensa, pero la grasa sí o sí es hiperintensa en la secuencia T1. En cambio, en la T2, ¿bien? La sustancia blanca es más oscura que la sustancia gris, ¿bien? Y los fluidos, lo más brilloso va a ser los fluidos. Y eso es importante saberlo para que se den una idea, ¿no? La sustancia blanca está más hipointensa que la sustancia gris. Acá no se nota mucho, pero básicamente la sustancia blanca es un poco, pues, más oscura. Esta de acá también está isointensa, casi son iguales. Bien. Entonces, ¿qué patologías, por lo general, son de repente más hipointensas? Bien, en el T1, todo lo que tenga que ver con el agua. Pues, por ejemplo, tumores, infarto, inflamación. Bien, y hiperintenso en el T2, igual. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tenemos una secuencia en donde hay una lesión que está más brillante, bien, que no tenemos nada que ver ahí, es muy probable que sea de origen, pues, de líquido. ¿Ok? También utilizamos contraste, como el gadolinio, en este caso, no utilizamos yodo, ¿sí? Y no lo había mencionado en la tomografía, pero también lo utilizamos en pacientes no tan chiquitos, un mes, 2 meses, por el tema del riñón, ¿ok? Y va a resaltar esas lesiones muy vasculares, pues neoplasias, por ejemplo, como esta, el gadolinio. Es importante siempre en el encéfalo contrastar, ¿ok? Por ejemplo, tenemos esta secuencia en sagital, en vista sagital, en secuencia T1, ¿ok? Y cuando está contrastado, va a captar la señal de una lesión ocupante de espacio, por darles un ejemplo, ¿sí? Esto aplica para los dos, ¿sí? Si bien la toma de tomografía es en axial, pero después podemos nosotros obtener imágenes o reconstrucciones en plano transversal o en plano coronal. Los que trabajamos, bueno, ya no lo hago, pero cuando trabajamos en centros humanos,
es importante recalcarles que para nosotros, nuestro plano transversal, o el de humanos, para los humanos, perdóname, para ellos es este su plano transversal, ¿sí? Porque cuando a veces reviso imágenes de centros de humanos, mandan lo que son los coronales o los dorsales, ¿me entienden? Porque bueno, el tecnólogo humano pues piensa que es el mismo protocolo, ¿ok? Pero es importante recalcarles eso, ¿bien? Nosotros tenemos que pedir nuestra imagen, transversal, es de esta manera, en donde podemos ver la derecha y la izquierda del paciente de frente, ¿ok? Así, este es la costumbre. Este es el plano transversal, el plano coronal, ¿ok? Y este es el plano sagital, ¿sí? Esto aplica también para la tomografía, ¿sí? Al igual que la columna, ¿ok? Y ahora les voy a mostrar unos ejemplos, ¿sí? Con respecto a las diferencias de cada uno. Los alcances. Tenemos acá un plano sagital, una vista sagital, tanto de una columna en tomografía y en resonancia magnética. Entonces, esta resonancia magnética está en secuencia T2. Primero siempre ubicarnos en qué secuencia estoy. ¿Cómo me di cuenta que estoy en secuencia T2? Por los líquidos, ¿sí? Los líquidos, el líquido cefalorraquídeo, en este caso, puedo ver el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y también los discos que están brillantes. Entonces, ahí más o menos me guío que estoy en una secuencia T2. Otra cosa también es que la musculatura es hipointensa, como les había dicho. La musculatura es hipointensa por ahí en la secuencia T2. ¿Okay? Bueno, pero ¿qué es lo que yo logro alcanzar? Si yo quiero priorizar, por ejemplo, la médula espinal, voy a solicitar la resonancia magnética. Bien, si quiero ver lesiones que están dentro de la médula espinal, el grado de compresión medular también. Pero si, por ejemplo, pido una tomografía, voy de repente a priorizar el tema óseo, o también si hay un disco que está muy calcificado dentro del canal vertebral, ¿ok? Pero no voy a ver la médula espinal. Entonces, ¿cuál escojo? ¿No? Ya va a depender mucho de lo que yo requiero. Si lo veo en plano transversal, si se dan cuenta, en una resonancia magnética, vemos acá el núcleo pulposo, el anillo fibroso, vemos la médula espinal con su espacio. Bien, este es el parénquima medular, con el canal ependimario muy chiquitito. Pero veo ese detalle. En cambio, en la tomografía, solamente voy a alcanzar a ver el tema óseo. Ahora, también lo puedo poner en ventana de tejidos blandos, pero no te va a dar ese detalle como en la resonancia magnética. ¿Ok? Por ejemplo, como en la famosa hernia discal. La hernia discal tiene pues un tejido casi, es como un hueso, vamos a decirlo así. Entonces, la densidad va a ser muy parecida. Entonces, vamos a poder notarlo muy bien. Pero también tienen que saber que la tomografía va a depender mucho de la calcificación de ese disco. A veces hay hernias discales que no son tan calcificadas y de repente no lo voy a notar tanto en la tomografía. Entonces, si el disco está muy calcificado, lo voy a poder ver. ¿Bien? En cambio, en la resonancia va a pasar al revés. En la resonancia, el material discal se va a ver como tiene casi nada de hidrógeno, entonces se va a ver hipointenso, tanto en secuencia T1 como en secuencia T2. Y voy a ver la compresión de la médula espinal, ¿sí? Si también tiene una lesión intramedular, la voy a notar. Esta es una tomografía, bien, en ventana de tejidos blandos, en donde acá de repente lo que quiero priorizar es ver el encéfalo, ¿sí? Cómo está la línea media, bien, en este caso, por ejemplo acá, pero vemos que hay una lesión ocupante de espacio. Pero si yo quiero priorizar acá el tema óseo, para ver más o menos de qué puede ser, vemos que tiene una densidad similar al hueso. Entonces ahí me puedo dar una idea que probablemente sea una masa, una lesión ocupante de espacio de origen óseo. Bien. En este caso, el paciente politraumatizado, tenemos
un corte transversal también del encéfalo, pero en la ventana de tejido blando quiero priorizar el encéfalo, quiero ver si tiene alguna lesión dentro del encéfalo como tal, por ejemplo una hemorragia, por decirlo así. Ahora, si yo veo esta lesión en ventana ósea, voy a ver el detalle de la fractura, ¿bien? Del hueso temporal. Entonces, tengo que ver en las dos formas, ¿ok? No me tengo que quedar con una sola. Y bueno, la tomografía también tiene esa ventaja que tiene su 3D, ¿no? Para términos diagnósticos, utilizamos esto. También para temas de planificación quirúrgica, pero para el propietario, la verdad es que esto le va a ser mucho más fácil entender la imagen. ¿Ok? Es el mismo paciente. En las fracturas igual, ¿sí? Si tengo esta imagen, ¿cuál pido? ¿No? ¿Una tomografía o una resonancia en un paciente politraumatizado de columna? Tomografía. ¿Bien? Es relativo, o sea, ¿qué es lo que quiero priorizar? Quiero el hueso, de repente si quiero planificar bien, ¿no? Quiero priorizar la médula espinal, bueno, para que se den una idea, ¿sí? Eso ya va a depender del clínico, pero lo importante es saber cuál es el alcance de cada estudio, ¿ok? Obvio no son estudios que nos van a decir si el paciente va a caminar, eso ya es clínico, pero es más para que sepan qué tejidos, qué estructuras veo en cada paciente. En una posible discoespondilitis, si se dan cuenta, vemos que el paciente pues tiene una alteración, veo el detalle óseo, ¿ves? Acá de la placa terminal, en el lumbosacro. Pero si le hago la resonancia magnética, voy a ver la inflamación del disco intervertebral. ¿Sí? Es probable de repente, si es que hay una acumulación, no sé, un empiema, eso lo voy a notar mucho mejor en la resonancia. Bien, pero si se dan cuenta, una tomografía, una discoespondilitis, veo más la alteración ósea, pero acá ya veo la inflamación del disco como tal. ¿Ok? Esas son las diferencias que nos puede dar cada estudio. Bien.